¿Puedo tomar una? Esta es la nueva revista del mes. Ah, ok. ¿Alguna vez le han invitado a visitar la página que viene por la parte de atrás? Sí. En esta parte puede usted encontrar la demás información. Ya ve que hoy se utiliza mucho el celular. Sí. Entonces usted la puede descargar gratuitamente, ya sea en audio o simplemente la descarga así como en esta literatura. ¿Cuál descargo? ¿Toda la página? Toda la literatura. Ah, La página ya. está hecha para que usted descargue toda esta literatura y lo pueda tener en su teléfono. Ya que también hay más videos que a uno le van ayudando también a poco ir analizando precisamente lo que vendría siendo la Biblia. La revista pues también viene invitando a uno a que lo pueda comparar junto con su Biblia. Oye, pero una pregunta, por ejemplo, yo leo la Biblia y necesitamos otros escritos aparte de la Biblia para entenderla. Para entenderla, Sí. mire, precisamente la Biblia uno puede dejar que a sí misma se explique, Sí. según viendo lo que toda en este se menciona, ¿no? Sí. Muchas veces uno ve unas palabras en un texto y quizás no la entienda o quizás le dé una idea errónea, Sí. así que para que uno la entienda esta misma, uno puede referirse a otro texto que hable precisamente acerca de esto. Lo que hacen las revistas simplemente es que lo ayudan a uno a ir leyendo la Biblia por temas. Como usted sabe, seguramente si ha leído su Biblia, la Biblia no está hecha por temas. Y que No, venga así por exacto. tópicos, ¿no? Entonces la revista simplemente lo va ayudando a ver precisamente el tema en donde usted puede encontrar lo que dice la Biblia. En este caso, mire, la revista es la Biblia más que un buen libro. Sí. Y entonces poco a poco la revista le va mostrando los tipos de consejos que la Biblia trae para que usted los vaya viendo con su Biblia. Esto no sustituye a la Biblia, para nada, ni tampoco los libros. Solo simplemente son ayudas para que uno vaya viendo qué es lo que enseña su propia Biblia. Exacto, sí, como tú mismo lo dices, digamos, yo leo la Biblia, entonces si no tengo estos escritos no la puedo entender Quizás se le haga un poquito más difícil. Eso simplemente lo facilita un poquito el que usted encuentre o el que vea qué es lo que mencionan varios textos de la Biblia para que vaya entendiendo estos temas. Es simplemente como una ayuda a esto. Pero aún así, porque mi pregunta, digamos, es yo veo los escritos, ¿no? De la atalaya o el despertar y digo, bueno, si la gente que no tiene la atalaya o el despertar, pero tienen la Biblia, ¿qué concepto tendrían de Dios si no tienen la atalaya, no? si no tienen la atalaya. O la Biblia. Bueno, como le dije, si uno no lo logra entender o si le hace difícil entenderlo, bueno, Sí. para eso están estas ayudas. Pero aún así uno puede leer y analizar su Biblia. Y si lo entiende y llega al punto correcto a lo que la Biblia enseña, entonces no es necesario en este caso. Sí, exacto, eso es lo que te digo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo antes era católico, ¿no? Y entonces a mí me enseñaban la Biblia más el catecismo. En el catecismo pues nos enseñaban los de los santos, la Virgen Guadalupe y todo eso, ¿no? Y pues ahí nos metían las creencias del catolicismo, ¿no? En los escritos aparte. Entonces, cuando yo decidí leer la Biblia por mi cuenta, por mi propia, porque pues Dios nos dejó la Biblia a cada quien, ¿no? A cada uno nos dijo que la leamos, porque ahí vamos a encontrar la verdad, ¿no? Dice un versículo, algo así. Entonces, si en la Biblia vamos a encontrar la verdad, ¿por qué necesitaríamos otros escritos aparte? Es lo que yo me preguntaba, ¿no? Y cuando decidí leerlo por mi cuenta, lo que descubrí es que lo que me enseñaban en el catecismo, en los que escritos apartes, no concordaban muchas veces con lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces se me abrió la mente leyendo la Biblia, porque la palabra de Dios pues, es la Biblia, no es la que nos habla directamente al corazón, dice. Entonces se me abrió la mente y yo dejé de creer en esa religión, ¿no? Entonces me di cuenta que las verdades que uno busca está en la Biblia. Está en la Biblia. Exacto. Y entonces yo veo que, bueno, puede haber escritos con referencias, ¿no? A la Biblia. ¿Ha encontrado alguno en estas revistas que a usted haya dicho, no, pues sabes que a mí no me parece que aquí dice una cosa? Sí, he encontrado. Ah, he encontrado. Sí, una vez me dieron una, de hecho. ¿Qué encontró? De hecho, es una, no sé si me acuerdo, la Atalaya o el Despertar, que dice que la Biblia es un libro, es sobre la Biblia, que la Biblia es un libro fácil de entender, fácil de comprender, que por eso es que, pues,
Dios nos los dejó para que todos tengamos acceso a lo que Dios nos mandó a decir, ¿no? en la Biblia. Entonces, pero después, más adelante, nos dice que no todos podemos entender la Biblia. Entonces, y ahí dice, se necesita ayuda para comprender la Biblia. Pero también sabe por qué no todos podemos, como dijo atender o aprender. Sí. Muchas veces uno no va con la intención, con la idea correcta de querer aprender. Porque mire, si usted quiere aprender, uno muchas veces dice, no, el querer es poder. Pero si solamente trata de leerla con la idea de que no, si la leo la voy a entender. Pero No, si bueno. quiere con esa intención verdadera, Sí. entonces uno no va a poder. O sea, Sí. simplemente como yo le dije, si a uno se les hace más difícil que a otros, bueno, uno entonces puede agarrar esas pequeñas ayudas, seguir viendo un poquito más despacio para que uno vaya entendiendo. Sí, pero es como te digo, si hay contradicciones, por ejemplo, que te dice que sí la podemos entender y después dice que no, que necesitamos ayuda para entenderla. Inclusive yo leí que son ¿cómo dice? Un medio por el cual Dios habla. Yo leí que la organización, ¿no? La Watchtower, dice que son un medio por el que Dios habla, ¿verdad? Entonces, si Dios habla por ese medio, no se puede contradecir, ¿verdad? La palabra de Dios no se contradice. De hecho, el mismo Jesucristo, Sí. uno de los historiadores que escribió acerca de él mismo mencionó que no todos iban a poder entender, pero que la palabra de Dios era algo ¿En fácil. qué versículo está Mire, eso? fíjese, Si la precisamente, tienes. déjame ver si me acuerdo. Sí. Sí me acuerdo haberlo leído. Porque es lo que te digo, a mí me causa como un poco de curiosidad. Hablaba acerca de que la verdad se les iba a revelar, no tiene que ser uno intelectual o ser estudioso para entender, Sí, sino que exacto. las ha revelado a los pequeñuelos, Sí. a estas personas que tenían ese deseo de El que nos enseña es Dios, pues nosotros sabemos, ¿verdad? sobre todo si uno va con las intenciones correctas, ¿no? Sí, Si con uno tu nada más quiere corazón leer deseoso de aprender de Dios. o si uno nada más quiere leer para crear polémicas de que aquí No, dice, y exacto. entonces uno no va a entenderla, obviamente. Esa sería la razón. Fíjate, la polémica yo creo que hay es cuando yo me imagino, ¿no? que uno no acepta lo que dice la Biblia. Entonces ya se crea como polémica ahí, ¿verdad? Sí. Y fíjate, hace poco estaba leyendo ese Sí. texto, nada más que ahorita ¿recuerda un texto Bueno, alguna vez, dice que ya tiene tiempo analizando estas revistas, ¿verdad? Bueno, no tiempo, pero sí he leído unas que me han dado ahí. Los mismos de Bueno, no me acuerdo. Sí, No, tampoco quiero interrumpirlo mucho, ¿no? Sí, Uno no, muchas está veces bien. llega al centro y sí, quiere ir a- está bien. me tardaré un poquito en encontrarlo. Pero algo así venía hablando el texto. Me acuerdo que está entre los evangelios de Mateo y... ¿Era Mateo o Marcos? Sí. No me acuerdo, pero algo así venía hablando. Igual usted pasa seguido por aquí, Más o menos. más o menos. Sí. Bueno, en el caso de nosotros, nuestros compañeros están de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en ocasiones los domingos. Aquí. Ajá, aquí o en las esquinas, ya ve que en algunas esquinas Sí, hay de estos sí carritos. los he visto. Nosotros estamos los viernes de 1 a 4. Igual si usted llega a pasar para el siguiente viernes, podemos seguir platicando acerca precisamente de este texto y de la facilidad o dificultad que uno puede ir teniendo al ir leyendo la Biblia. Sí, una preguntita, ya es que Cristo nos mandó a evangelizar, ¿verdad? Que predicamos a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué es el evangelio? Evangelio. Ajá. Bueno, mire. En la Biblia. Desde todo el tiempo que Jesús estuvo aquí, Sí, precisamente en la Biblia se encuentra registrado lo que él estuvo predicando. sí, Una de las cosas que él hizo, y que fue algo principal en él,
Es lo que se encuentra en Juan 17:4, Sí. donde dice esto: yo, dice, te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hicieras. Seguimos leyendo y va viendo cómo él sigue hablando con sus apóstoles, diciéndoles precisamente lo que uno tenían que hacer. En el 3 nos recorremos poquito y dice: esto significa vida eterna, el que estará adquiriendo conocimiento de Dios, de aquel que tú enviaste, Jesucristo. Y cuando vamos un poquito más adelante dice: y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, dice, para que el amor con que me amaste en ellos, yo también esté en unión con ellos. O sea que él, cuando estuvo en la tierra, el evangelio en este caso, él estuvo dando a conocer el nombre de Dios y dando también a conocer lo que precisamente él quería que nosotros hiciéramos. En este caso, obviamente, ¿no? Conforme uno va estudiando, o en el estudio que usted ha tenido, uno va viendo precisamente lo que él estuvo enseñando. Hay muchas cosas que encierran precisamente el evangelio, pero esa es una de las principales cosas que Jesús también vino precisamente a hacer aquí en la tierra, el nombre de Dios y lo que él quería en su voluntad. Él también, en la oración del Padre Nuestro, no sé si la recuerde. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En esa oración nosotros encontramos algo muy interesante, algo que también fue algo importante precisamente en el evangelio que él vino a dar aquí. Fíjense cómo empieza la oración. Dice: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego aquí dice unas palabras importantes: venga tu reino. Algo que él se centró mucho fue el dar a conocer el reino de Dios. Pero ¿qué vendría siendo ese reino? ¿Usted ha podido encontrar qué vendría siendo ese reino del cual él habló? El reino de Dios, bueno, es la justicia de Dios, todo eso, ¿verdad? Pero ese es el evangelio, digamos, en resumen, digamos. Dio a conocer el reino de Dios y su nombre. Ese sus es el propósitos. evangelio. Mire, el reino de Dios implican los propósitos que Dios tiene para la tierra. Daniel, ¿recuerda a Daniel? ¿Así has escuchado de él? Daniel, como profeta, tuvo en una de esas muchas visiones que él tuvo, habló también acerca de ese reino. Mira, ese reino iba a traer esto. En Daniel, el capítulo 2, el versículo 44 dice: y en los días de aquellos reyes, en este caso a nosotros nos implican estas palabras proféticas. Ya no tenemos reyes ahorita, tan siquiera en la ciudad de México. Todavía hay en unos países. Serían presidentes, en otros hay reyes. Bueno, pero esas son palabras proféticas que nos implican a nosotros. Dice: en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Un reino, dice, que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempo indefinido. O sea, ese es el evangelio, digamos, el resumen es anunciar el reino de Dios. Ese es el evangelio, digamos, sería. Y ese reino implicaba los cambios que iba a traer. Porque miren, hoy en día, cuando vemos los gobiernos, uno muchas veces no puede tener demasiada confianza en el siguiente que viene, ¿no? Muchas veces uno promete, estos reinos prometen algo, pero no llegan a cumplirlo en su totalidad. Quizás algunos tengan una buena intención, pero por el ser seres humanos imperfectos uno no lo puede llegar a cumplir completamente. Precisamente el reino de Dios vendría a poner fin a lo que vendría siendo ¿qué tipo de cambios iba a haber? La Biblia muestra qué tipo de cambios iba a haber. Mira, en el libro de Revelación, no sé si ha tenido oportunidad de leerla. Revelación viene hablando algunos de esos cambios. Mira, Revelación capítulo 21, versículos 3 y 4, dice esto: con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, y las cosas anteriores. O sea, eso es el evangelio, es anunciar todo eso, ¿verdad? Este tipo de cambios que iba a haber, y lo que uno tenía que hacer para poder llegar a eso. A ver, si podrías buscar en Primera de Corintios 15, a ver qué dice. Sí, 15 del 1 en adelante. Dice, ahora les doy, ¿hasta dónde?
no sé, al 3, 4, por ahí. Ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas que les declaré, las cuales también recibieron, en las cuales también están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados. El habla con que les declaré las buenas nuevas, ¿sí? Las tienen firmemente asidas, a no ser de hecho les hayan hecho creyentes en balde. Porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Ese es el evangelio que Pablo enseñaba, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, dice. Y entonces dice, no se pierdan, dice, de lo que yo les he enseñado. Lo que debemos de anunciar es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué recibimos gracias a eso? Permíteme, ese es el evangelio, ¿no? El anunciar que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Ese es el punto, ¿no? De lo que yo te decía, la gente, lo que yo leí pues en la Biblia, ¿no? Que dice que debemos anunciar que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Ajá, resucitó, ¿verdad? Y gracias a eso tenemos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. La oportunidad, ¿no? Sí, ese es el evangelio que yo entiendo pues que hay que estar anunciando, ¿verdad? Y si dices, si no anuncias ese evangelio, es otro evangelio el que uno anuncia, si no anuncia eso, ¿verdad? Porque ahí claramente pues lo dice, estas son las buenas nuevas, el evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Quiere decir que Cristo murió por nosotros. Exacto. ¿Y qué fue lo que recibimos gracias a ese sacrificio? Bueno, la oportunidad de tener vida eterna. De vida eterna. Y de esa vida eterna tener beneficios. Sí. Precisamente lo que hizo Jesús también, como lo acabo de leer, fue anunciar esos beneficios. Sí. Y esos beneficios nosotros los venimos mencionando en esto. Sí, pero claro. si te das cuenta cuál es el evangelio, es eso, el anunciar a la gente que Cristo murió por nuestros pecados. Y de hecho, cuando el apóstol Juan, tú sabes, venía, que lo envió Dios, dice que andaba anunciando el arrepentimiento. Le decía a la gente, arrepentíos y convertíos, dice, porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, lo que le anunciaba a la gente es que se arrepintiera de sus pecados y que se convirtieran a Dios, ¿verdad? Entonces Pablo en Gálatas, no sé si has leído, si puedes ver ahí en Gálatas 1:6 en adelante, o 1:6. Está bien interesante lo que dice. ¿Gálatas qué? Gálatas 1, versículo del 6 en adelante. Me maravillo, dice, de que tan pronto se les remueva de aquel a quien nos llamó por la bondad inmerecida de Cristo y se les pase a otra clase de buenas nuevas. Exacto, la otra, si la gente, si puedes continuar. Ajá. Ajá. Dice, pero no son otras, solo hay algunos que les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca del Cristo. Ajá, ¿y qué más sigue? Sin embargo, aunque nosotros o ángel del cielo les declare como buenas nuevas, dice, algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Ves lo que dice Pablo, y viene de parte de Dios, tú sabes la palabra, y uno debe de cuidarse. Lo que yo le aprendí, te digo, como me di cuenta ya, lo que me enseñaban, es que si yo llegaba a la gente y le enseñaba que la Virgen de Guadalupe, que los santitos, Santo Niño de Atocha, hay un montón de santos que hay ahí. Pero hay que ver si la Biblia enseña realmente que uno debe de dar adoración a esto, o si en realidad es lo que la Biblia enseña que se le debe de dar adoración a esto. Sí, por eso te digo, es diferente evangelio, es otro evangelio, y dice Dios, sea maldito aquel que está anunciando otro evangelio, ¿no? Entonces yo tú sabes, me llamó la atención. Algo que la Biblia también muestra. Ajá. Es que en los últimos días va a suceder algo. Déjame ver si lo encuentro. Mira, la Biblia misma menciona en el Mateo 24, versículo 4, cuando los apóstoles preguntaron cuál sería la señal en los últimos días de tu presencia. Jesús también mencionó esto. En el 4 dice, y en contestación Jesús les dijo, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Exacto. Entonces, va a haber, digamos,
ya aplicándolo a nuestros días, Falsos maestros. Falsos maestros. Es lo que yo te decía, la Biblia dice que enseñemos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Dice Pablo, si alguno otro no enseña esto, dice, o si viene un ángel o algún otro, dice, que les enseñe otra cosa diferente, ese es otro evangelio. Entonces, eso es el evangelio. Si tú te vas directo a la Biblia dice que enseñemos que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿usted cree que sería diferente de que nosotros enseñáramos o dijéramos acerca de los beneficios que recibimos gracias a esta muerte de Jesús? Bueno, si lo ponemos la palabra diferente, aplica, porque dice que otro evangelio, ¿no? Si nosotros venimos enseñándole a la gente, a todos los que estén aquí, ¿no? Decirles, ¿sabe qué? La Biblia dice que se arrepientan de sus pecados y que se conviertan a Dios. Pero, permíteme, la Biblia dice que a la gente lo primero que le tenemos que decir es que se arrepientan de sus pecados y que se conviertan a Dios. Dice, para que así sea, obtenga la vida eterna, ¿no? Digamos. Pero el mensaje es que nos arrepintamos, porque como dice la Biblia, Dios dio mandamientos, ¿no? ¿Y quién no ha quebrantado la ley de Dios? Tú sabes, ¿no? Pero entonces, ¿por qué uno debería arrepentirse? La Biblia mencionaba... porque somos pecadores. Y porque se acercaba un reino, ¿no? Porque, no... Y ese reino que se acercaba iba también a traer juicio. Sí, no es porque se acerque el reino, sino porque hemos quebrantado la ley de Dios. Es reconocer que somos pecadores, ¿no? Reconocer que somos pecadores, que hemos mentido. ¿Tú has mentido alguna vez, no? Siempre me... ¿Quién no, verdad? No, muchas veces exacto. No, llego en 3 minutos. Sí, ajá, en el día no sé cuántas veces pequemos contra Dios, ¿verdad? Uno puede mentir. Ajá, y entonces es eso, arrepentirse de nuestros pecados para que Dios así pueda, para que Cristo pueda perdonarnos por nuestros pecados. Dice, lavarnos con su sangre y así seamos justos ante Dios. Porque no podemos hacer justicia por nosotros mismos, ¿no? Tú sabes, ante Dios, ¿quién va a ser justo? Nadie. Solo por medio de Cristo. Entonces el mensaje es ese, predicar. Y ese medio fue el sacrificio, ¿no? Exacto, lo que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Él sufrió ahí en la cruz por nosotros, por tus pecados, por mis pecados. Él estuvo recibiendo, dice la Biblia, ¿sabes? ¿Has leído Isaías 53? Que dice que Él quedó sin figura humana. Dice, y calladito, no dijo nada porque se estaba acordando de tus pecados y de mis pecados, de las veces que yo he robado, que tú has robado. Fíjense que hace rato acabo de mencionar algo que me pareció interesante. Sí. Que habló acerca de la cruz. ¿Mande? Que habló acerca de la cruz. Oh, sí, sí. Sí. ¿Ha encontrado usted en la Biblia esa palabra cruz? Sí. ¿Y ha podido ver el significado de esa palabra? El significado de la cruz, bueno, fue el objeto donde Cristo fue puesto, fue crucificado. Y el significado es maldición. Dios, bueno, Jesucristo fue lo que esto representaba, pero sí, en sí la palabra cruz, sí. ¿Qué significa cruz? ¿Ha podido encontrar en su estudio eso? Mire, bueno, en el diccionario le diré la verdad, no sé. yo no he encontrado en la Biblia sí. que se hable acerca de cruz. De sí. hecho, mire, el mismo aquí en Juan, en el capítulo 19, me parece. ¿Tú hablas inglés o entiendes un poco inglés? Inglés no. ¿No? No hablo inglés. Okay. En esa página que le dije, usted puede encontrar ahí en español. Te lo digo porque Ajá. porque yo en la Biblia de los Testigos de Jehová de 1950, 1961 aparece la palabra cruz. Sí. ¿Ya ha revisado las nuevas? Por eso, como te digo, cuando sacaron la Biblia, decían que esta es la Biblia de los Testigos de Jehová y aparece la palabra cruz. Entonces, si vamos a estar cambiando, dice Dios que no le agregues y no le quites, ¿verdad? Pero Entonces, también dice que se va renovando, ¿no es cierto? no, la Biblia no se va renovando, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. No Okay. se va renovando. Si nos vamos entonces a lo anterior, ¿qué significaba la palabra cruz en el antiguo? La verdad no te sé decir, no sé si me quieras decir. Bueno, mire, solamente para leerle unos cuantos textos, Sí. yo en la lectura que he tenido no he encontrado... No, aquí no la vas a encontrar. No la voy a encontrar, como ¿no? te digo, Habla sí. acerca de madero. Sí. Pero cuando uno se va al hebreo,
lo que significaba o cómo se tradujo esta palabra. Esta es la palabra Estaurus. Estaurus se tradució al latín primero, según lo leído en hebreo. En hebreo no sé la verdad cómo se pronuncia, es otro idioma. Pero esta palabra, cuando uno lo busca, no solamente en la Biblia, usted lo puede buscar en internet y ver los historiadores de lo que significaba. Significaba, de hecho, un estaca. Una estaca. Pero cruz también viene hablando acerca de que se utilizaba antes del cristianismo. Entonces, para hablar acerca de la cruz hay que ver cuál es su origen, qué significa esta misma palabra. En el antiguo, ¿no? Ya olvidemos, digamos, el nuevo, la nueva Biblia, en el antiguo, ¿qué significaba esta palabra? Para entonces decir, bueno, Jesús murió. Es como te digo, como me dices, en la Biblia, en dos ediciones anteriores de la Biblia de los Testigos de Jehová, en dos ediciones diferentes aparece la palabra cruz. Entonces, ¿por qué fue quitada, digamos? La primer Biblia que hicieron los Testigos de Jehová, yo lo vi en inglés, ¿verdad? Está la palabra cruz. La segunda edición, que dijeron, bueno, vamos a sacar otra edición, apareció otra vez la palabra cruz en la Biblia. De ahí donde dice, como Reina Valera y todo, aparece la cruz, palabra cruz. Ahí aparece también en la edición de los Testigos de Jehová. Entonces, el punto es no quitarle ni añadirle. Mira, como le dije. Sí, comprendes ese punto. Cruz significa madero. Entonces, ¿por qué no mejor poner el significado en vez de poner porque algo uno no que tiene el derecho. Sí, uno no tiene el derecho a cambiarle a la Biblia. Si Dios se así cambiaría lo decidió. Si diera algo diferente a entender, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué piensa? Sí, ¿no? Sí, se cambiaría porque si diera algo a entender. Sí, porque lo que estaba. Inclusive palabras. Pero si simplemente pusiera el significado, ¿se estuviera cambiando ahí? Bueno, si tú lees Madero, no cualquier persona lee Madero y no sabe que eso es una cruz. Pero si tú pones cruz, cualquier persona sabe que es una cruz, ¿verdad? Ese es el significado, ¿no? Pero como te digo, en las dos ediciones, en la primera apareció la palabra cruz, la segunda volvió a aparecer, ya en las demás ya no apareció, cambiaron. Y la palabra de Dios dice, no le quites, no le añadas, no le cambies. Entonces, por eso te digo, el punto es no defender lo que a uno le enseñan, digamos, ¿no? Sino defender la palabra de Dios. Y te digo, el punto que yo entendí aquí cuando yo me salí del catolicismo es creerle a Dios. Entonces yo decidí creerle a Dios a pesar de lo que me enseñaban ahí. Y se enojaron conmigo, mi familia y todo, porque yo empecé a leer la Biblia y yo le empecé a creer a Dios, ¿no? Y muchos me dicen, ay, ya ahora no crees en los santos y en la Virgencita. Le digo, bueno, es que eso no está en la Biblia. Y dice la Biblia, dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y luego hay otro versículo que también dice, maldito el hombre que confiare en el hombre. Entonces yo no puedo confiar en lo que me dijera el sacerdote, ¿verdad? Sino confiar. Tendría que comprobarlo uno mismo, ¿no? Sí, lo comprobamos en la Biblia. Todo lo que me enseñaban ahí, yo iba a la Biblia, entonces veía que no concordaba, ¿no? Entonces yo decidí creerle a Dios. Entonces vi que hay falsos maestros, que hay falsas enseñanzas. Por ejemplo, ahí vi que ese no es el Evangelio, como dice Pablo. Anunciemos, dice, a Cristo. Dice que murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, y que la gente se arrepienta, ¿no? Es bien simple, Ya después, si quiere uno aprender la doctrina, pues es más aprender de la Biblia, ¿no? Pero el Evangelio es simple, como en la cruz, ¿no? Donde el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí. Cuando ese ladrón no estuvo años aprendiendo o días o meses aprendiendo, ni leyó la Biblia, pero dice, Cristo lo perdonó ahí mismo, porque dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, el Evangelio fue sencillo, se arrepintió el ladrón y Cristo lo perdonó, de corazón, claro, no de boca, ¿no? Porque mucha gente dice de boca, pero de corazón. No, recuerda que Jesús tenía esa habilidad, ¿no? Sí, de escudriñar la mente y los corazones. Entonces, te digo, ese es el Evangelio simple. Y te digo, pues yo, después de esto, aquí mismo en una atalaya dice, averigüe de nosotros, de los testigos, de quiénes somos y todo.
Y yo encontré que falsamente predijeron el Armagedón varias fechas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si esta organización, el cuerpo gobernante, que dicen que Dios les manda la información a ellos y que luego se la pasan a la gente, falsamente dijeron fechas del Armagedón. Entonces, hay dos situaciones aquí: o Dios se equivocó en la fecha, o Dios no les habló, ni les habla. Exacto, exacto. O Dios no les habló, porque dice, aquel profeta dice que hablare en nombre de Dios, y lo que dijere no se cumpliere, dice, tal es falso profeta. Dice, no temas de él, yo no lo he enviado. Entonces, yo vi que varias fechas dice ahí en el Armagedón, y le digo, wow, ¿cómo puedo creer en una organización que se equivocó varias veces, no una, varias veces, que dice ser que es el canal de comunicación de Dios? ¿Cómo Dios se va a estar comunicando con unas personas que Dios no les dijo? Si Dios no les dijo que anunciaran las fechas, ¿por qué ellos la dijeron? ¿Verdad? Entonces es un falso profeta, yo lo hallé así. Bueno, y sí. Pues respetamos su opinión. No, lo que yo te digo es que le creas a Dios. O sea, okay. Está bien, yo Está te bien, digo, no, sí, es está creerle a la Biblia. Yo te estoy enseñando los puntos que yo vi, ¿no? Está bien, Y ya, entonces, si uno ciegamente quiere estar así, que los hechos están ahí, ¿no? Que dijeron falsamente esas fechas, y uno dice, no, está bien. Ahora, si siguiéramos enseñando eso, No, estaría pero aún peor, ¿no? el punto, no, exacto, estuvieran peor, pero el punto es que lo dijeron, y dice la Biblia, aquel que diga y no se cumpla es falso profeta. No importa si después se arrepiente, dice, es falso profeta. Pero no, usted habló acerca del arrepentimiento. Sí, pero tú has oído o has leído de Ezequías, de Isaías, de tantos profetas que tiene Dios en la Biblia, que cuando Dios les mandó a decir algo nunca se equivocaron. Lo que dijeron se cumplió. Inclusive Jonás, cuando le dijo a Nínive, va a ser destruida, no se destruyó en el tiempo, ¿verdad? Pero más adelante se destruyó. Dios cuando habló y cuando habla, dice que manda a alguien, se cumple. Entonces no importa, como te digo, que después se arrepientan, pero si dicen que Dios les dijo algo y no se cumple, dice la Biblia, es un falso profeta. Y como te digo, si tú decides creerle a Dios, serás bendito, dice la Biblia. Bendito el hombre que confiare en Jehová. Pero maldito el hombre, dice, que confiare en el hombre. Entonces, es ahí donde llega la obediencia a Dios. Porque yo vi que no es nomás creerle, es obedecerle. Si Dios te dice, yo mandé a mi hijo a morir por tus pecados, dice, si tú lo aceptas, dice, Él te perdonará, yo te perdono, porque Cristo perdona pecados, ¿no? Yo te perdono, dice, y ese es has nacido de nuevo, dice, para mí, ya es como hijo de Dios, ¿no? Eso es lo que yo entendí en la Biblia, que dice Dios, aquel que se arrepintiere, Cristo lo ha hecho hijo de Dios. Entonces, yo creyéndole a lo que dice la Biblia, estoy bien con Dios, pero si llego a creer, como te digo, falsas enseñanzas, u otro evangelio, como dice Pablo, tú ya viste, ¿no?, que es el evangelio, pero si alguien viene y te enseña otra cosa, dice Pablo, si viene un ángel o vienen otros hombres que te enseñan algo diferente, ese no es el evangelio, dice, sea anatema, entonces sea maldito, ¿no? Entonces ese es el punto, te digo, créele a lo que dice la Biblia, exacto, ese es el punto. ¿Cómo se llama? Rafael. Muy bien, Rafael, mi nombre es Jairo. Bueno, gracias, Dios te bendiga, ¿eh? Nos vemos.